Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha López Salazar, ponente y autora principal del artículo titulado Evaluación dinámica de techos compuestos, optimización térmica mediante PCM en condiciones climáticas extremas, en colaboración con los coautores enlistados en pantalla. En esta presentación se abordarán los siguientes temas. En la introducción se aborda la relevancia del problema y los materiales de cambio de fase en elementos constructivos. Posteriormente, se describen las configuraciones evaluadas tomando en cuenta el material, el espesor, la posición y las capas de material de cambio de fase. Se detalla el modelo físico de un techo compuesto y el modelo matemático de transferencia de calor que describe el fenómeno de conducción de calor en dos dimensiones. La metodología incluye el código numérico, los parámetros de evaluación y los datos climáticos de la región climática seleccionada para el análisis paramétrico. En los resultados se analizan las variaciones de espesor, posición, capas de PCM y se compara con respecto a una configuración de referencia y una configuración que incorpora un aislamiento convencional. Finalmente, se presentan los resultados clave y se identifica la configuración óptima dentro de las conclusiones. El problema de la carga térmica en edificios es importante, especialmente en climas cálidos, donde el techo representa aproximadamente el 30% de la carga total, de la carga térmica total, debido a su exposición directa al sol y a su mayor área de superficie. Como se muestra en la figura, las paredes y las ventanas también contribuyen significativamente a la carga térmica, con un 35 y un 25% respectivamente. No obstante, el techo, como ya se mencionó, al tener una mayor área de superficie, se vuelve un elemento de interés. Para abordar el problema en específico en este elemento, es clave clasificar y entender los métodos disponibles para reducir su carga térmica. Estos métodos se dividen principalmente en dos categorías: métodos no estructurales y métodos estructurales. Los métodos no estructurales comprenden pinturas reflectantes, toldos, pérgolas y aspersores de agua. Por otro lado, los métodos estructurales incluyen techos ventilados, techos verdes, aislantes reflectivos y la incorporación de materiales aislantes o materiales de cambio de fase. La clasificación y elección del método es es importante para mejorar el rendimiento térmico de los edificios y reducir la carga térmica general, contribuyendo así a un ambiente interior más confortable y energéticamente más eficiente. Los materiales de cambio de fase, conocidos en la literatura como PCMs, son importantes en la gestión térmica de las construcciones, especialmente en techos y paredes. Estos materiales absorben, almacenan y liberan calor latente durante la transición de cambio de fase, regulando eficazmente la temperatura interior. En el contexto de los techos, la incorporación de PCM ayuda a mitigar las fluctuaciones térmicas, absorbiendo el exceso de calor durante el día y liberándolo durante la noche. Como se ilustra en la figura, esto no solo mejora el confort térmico interior, sino que también contribuye a la eficiencia energética total del edificio. La figura de la izquierda muestra la composición estructural de un techo que integra PCM, junto con capas de mortero y un aislamiento térmico convencional. Estos elementos trabajan juntos para optimizar el desempeño térmico del techo y reducir de esta manera la carga térmica. La revisión de la literatura muestra cómo el uso de materiales de cambio de fase ha avanzado recientemente, aplicado en techos para reducir la temperatura y el flujo de calor, para mejorar la carga térmica, añadiendo una o dos capas de PCM. Asimismo, se puede involucrar el material de cambio de fase en la envolvente mediante las paredes, reduciendo hasta un 30% las emisiones de CO2 al reducir la dependencia de equipos de climatización artificial. En años recientes se ha trabajado con PCM para regular la temperatura en climas cálidos y se ha demostrado que estos reducen también el sobrecalentamiento que se puede tener en condiciones de verano. En 2023 se demostró que el PCM reduce aproximadamente en 6.6% la carga térmica cuando se añade una capa doble en los elementos estructurales. Posteriormente, se ha optimizado la disposición de estos materiales también en clima mediterráneo. Recientemente, en 2024, Tang y colaboradores confirmaron mejoras en la eficiencia térmica
mediante la combinación óptima de materiales de cambio de fase con diferentes puntos de fusión en posiciones estratégicas. Ahora bien, en este trabajo en específico se han evaluado diversas configuraciones de techo con la inclusión del PCM para optimizar los procesos térmicos en función de las temperaturas locales. Se seleccionaron los PCMs RT35HC, RT35HC y RT44HC, cada uno seleccionado de acuerdo con las propiedades térmicas específicas. El primero estabiliza la temperatura interior fija en 25 grados Celsius, considerada como una temperatura de confort. Posteriormente, el PCM tipo RT35HC mitiga los picos de calor diurnos alrededor del punto de fusión de 35 grados Celsius, que de acuerdo es el dato registrado la temperatura sol-aire considerando el pico máximo de radiación solar y de temperatura ambiente. No obstante, al seleccionar una región climática de condiciones extremas, como lo es el clima BWK de la clasificación climática de Köppen, se decidió optar también por un tipo de material de cambio de fase con un alto punto de fusión, en este caso el PCM RT44HC, el cual absorbe el calor extremo exterior cercano a 44 grados Celsius, que es el pico máximo de temperatura que se alcanza en la región climática seleccionada, que es de aproximadamente 46.1 grados Celsius. En las distintas fases del estudio, como se puede observar en la tabla, se varía la posición y el grosor del PCM, desde 10 hasta 30 milímetros, así como la posición y la combinación de capas, para determinar la configuración óptima que maximiza el rendimiento térmico. Se muestran las configuraciones evaluadas para un techo compuesto, junto con las propiedades termofísicas de cada capa utilizada. El techo está compuesto por una losa de concreto reforzado, recubierta con capas de yeso y aislamiento de poliestireno, a las cuales se añaden capas de PCM en distintas posiciones, superior e inferior, y combinaciones, con base en las temperaturas de fusión, según la configuración deseada. Las propiedades termofísicas que se enlistan en la tabla a la izquierda, como la conductividad térmica, la densidad y el calor específico, fueron factores clave en la selección y disposición de los materiales para optimizar el rendimiento térmico en diferentes condiciones climáticas, tanto de invierno como de verano. Las configuraciones AH muestran las distintas combinaciones evaluadas, destacando cómo la posición y el tipo de PCM afectan la transferencia de calor a través del techo. El modelo físico y matemático describe el proceso de conducción de calor bidimensional a través de todas las capas del sistema, incluyendo concreto, yeso, concreto reforzado, aislamiento y PCM. Este proceso se modela mediante una ecuación matemática enlistada en la ecuación 1, con ajustes específicos para considerar el cambio de fase en el PCM mediante las ecuaciones 2 y 3. Las ecuaciones presentadas detallan la transferencia de calor en las distintas capas y la capacidad calorífica del PCM, que varía según la temperatura relativa al punto de cambio de fase. Las condiciones de frontera incluyen la radiación solar, la convección dependiente del viento y la transferencia de calor entre elementos, con variaciones basadas en la temperatura superficial. Estas ecuaciones, 1 a 5, son importantes para comprender cómo las diferentes variables y materiales impactan en el comportamiento térmico del techo, especialmente bajo la influencia de factores ambientales externos. Asimismo, se presentan los conceptos clave para evaluar el rendimiento térmico. Estos son el factor de decremento, quien mide la amortiguación de la temperatura entre el interior y el exterior, el tiempo de retardo, que es el intervalo entre cambios de temperatura exterior e interior, y la carga térmica, que refiere al calor necesario para mantener la temperatura interior deseada. Este estudio se enfocó en el clima desértico frío, BWK, de la clasificación climática de Köppen. Se seleccionó en este caso la región climática Ciudad Juárez, México, debido a sus variaciones extremas de temperatura que oscilan entre menos 7.9 grados Celsius y 46.1 grados Celsius. Este análisis se centró únicamente en días críticos, como lo fue el día más frío y el día más cálido del año, para evaluar el rendimiento térmico del techo con las diferentes configuraciones bajo estas condiciones que se muestran en la figura a la derecha. Los resultados obtenidos son relevantes para climas similares en ciudades como Mexicali y Hermosillo. La figura a la izquierda
Muestra la distribución de la población en México, según la clasificación climática de Köppen, lo que resalta la diversidad climática del país y la importancia de adaptar soluciones térmicas a las condiciones específicas de cada región. La metodología utilizada en el estudio siguió un esquema numérico totalmente implícito para la discretización del término temporal, y los términos difusivos se discretizaron utilizando un esquema centrado. La discretización se llevó a cabo mediante el método de volumen finito. Las ecuaciones algebraicas resultantes del proceso de discretización se resolvieron mediante el método de Gauss-Seidel con direcciones alternadas, manteniendo una tolerancia en los residuales para garantizar la precisión entre cada iteración. El flujo de trabajo numérico, presentado en el diagrama en la figura a la izquierda, incluye la entrada de datos, la configuración de las variables principales y la resolución del sistema de ecuaciones hasta que se alcanza la convergencia. Los resultados se imprimen y comparan con datos experimentales para validar el modelo. La gráfica a la derecha muestra la validación de la temperatura superficial de un techo referenciado, comparando la simulación con datos experimentales, lo que demuestra la precisión y confiabilidad del modelo implementado. Los resultados obtenidos para el día más frío demuestran que las configuraciones de PCM en la superficie interior, por ejemplo, la configuración C3 y C9, muestran un menor factor de decremento y un mayor tiempo de retardo, lo que las hace efectivas en condiciones de frío, aunque el PCM no llega a derretirse, limitando los beneficios del cambio de fase. El aumento del espesor del PCM de 20 a 30 milímetros, como en las configuraciones C15 y C38, mejoró aún más la atenuación térmica y redujo la pérdida de calor. No obstante, las configuraciones con doble capa de PCM, como por ejemplo C39 y C45, demuestran el mejor rendimiento térmico, manteniendo temperaturas interiores estables en condiciones de frío extremo. Por otro lado, en el día más cálido, el PCM regula eficientemente la ganancia de calor a través del cambio de fase, reduciendo así la carga térmica. Las configuraciones con PCM en la superficie exterior, por ejemplo, C7 y C13, limitan efectivamente la ganancia de calor. No obstante, el aumento del espesor del PCM en las configuraciones C28 y C34 mejoró aún más el rendimiento térmico al reducir la carga térmica para altas temperaturas. Las configuraciones con doble capa de PCM, por ejemplo, C40 y C47, ofrecieron los mejores resultados, extendiendo el tiempo de retardo y manteniendo temperaturas interiores confortables en condiciones de calor extremo. En la gráfica mostrada en pantalla, se compara el rendimiento térmico de las diferentes configuraciones de techo durante los días más cálidos y más fríos evaluados. Se puede observar las variaciones en el factor de decremento, el tiempo de retardo y la carga térmica para cada configuración. No obstante, la configuración óptima que equilibra eficazmente todos los factores para ambos extremos climáticos está señalada en la gráfica. Esta configuración muestra un buen compromiso entre la atenuación de calor en los días cálidos y la retención de calor en los días fríos, proporcionando estabilidad térmica para ambas condiciones extremas. En este caso, la configuración C45, que presenta una doble capa de PCM, tomando en cuenta el PCM RT25HC en la posición inferior y RT35HC en la posición exterior, fue la más eficiente para las condiciones climáticas extremas, tanto de frío como de calor, ya que retiene el calor en los días fríos y limita la ganancia de calor en los días cálidos, utilizando el cambio de fase para gestionar efectivamente la carga térmica. Esta versatilidad convierte a la configuración C45 en la mejor opción para lograr confort térmico y eficiencia energética. Asimismo, se destacan otras configuraciones, por ejemplo, C39, que equilibra bien la conservación del calor y la reducción de la ganancia térmica, y C9, que sobresale en la conservación del calor en días fríos. Configuraciones con capas de PCM más gruesas, como C28 y C34, también muestran un buen rendimiento en la reducción de las cargas térmicas en días cálidos. En días fríos, el PCM supera el aislante de poliestireno convencional con tiempo de retardo y carga térmica. En días cálidos, el PCM limita la ganancia de calor, lo que lo hace superior en eficiencia energética y confort en climas fluctuantes. Esta comparación muestra que el PCM no solo ofrece una barrera térmica estática, como el poliestireno, sino que también aprovecha el cambio de fase para gestionar de manera más efectiva las variaciones de temperatura,
proporcionando una respuesta ante condiciones climáticas extremas más efectiva. El orden jerárquico para mejorar la eficiencia térmica de un techo comienza con la adición de una capa de PCM. Las configuraciones con una capa de PCM sobresalen en la regulación térmica, ya que retienen el calor en los días más fríos y limitan la ganancia de calor para días con altas temperaturas exteriores. No obstante, aumentar el espesor del PCM también mejora el almacenamiento térmico, extiende el tiempo de retardo y reduce la carga térmica. Asimismo, la adición de aislamiento adicional mejora aún más la eficiencia térmica, mientras que una capa extra de PCM maximiza por completo el rendimiento térmico, aunque con mayor complejidad y costo. Finalmente, los resultados mostraron que el PCM, especialmente con capas dobles o con mayor espesor, superó a otros métodos de rendimiento térmico. Las configuraciones óptimas lograron un factor de decremento por debajo de 0.2 con un tiempo de retardo entre 2 y 10 horas y una carga térmica inferior a 2.5 kWh por metro cuadrado. La configuración C45 con capas dobles de PCM a 25 y 35 grados Celsius en punto de fusión, respectivamente, demostró ser la más eficiente bajo condiciones extremas, superando al poliestireno en desempeño térmico. Las investigaciones futuras podrían explorar el uso de PCM en combinaciones con otros materiales avanzados, así como extender su aplicación a otros tipos de construcciones y condiciones climáticas. Esto ampliaría las posibilidades de optimización térmica y ahorro de energía, abriendo nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia térmica en el diseño óptimo de edificaciones. Por su atención, muchas gracias.